En el vídeo de hoy nos adentramos en la capital de los Países Bajos, también conocida como la capital mundial de la bicicleta, una ciudad liberal y tolerante con una dilatada historia en la que el arte y la cultura están muy presentes. Recorreremos sus icónicos canales y descubriremos cómo esta singular ciudad ha logrado equilibrar tradición y modernidad, manteniendo una de las arquitecturas más pintorescas del mundo mientras lucha contra el agua y preserva su legado cultural. ¡Bienvenidos a Ámsterdam! El nombre de Ámsterdam proviene de la conjunción entre Amstel, el río que baña sus orillas, y Dam, que significa presa. Fue fundada en el siglo XIII como un pequeño pueblo pesquero. En el siglo XIV empezó a crecer como centro comercial del país, pasando a ser miembro de la Liga Hanseática. En el siglo XVI, tras la Guerra de los 80 años, los neerlandeses consiguieron su independencia de Flandes y Países Bajos se convirtió en refugio de los judíos huidos de España y Portugal, entre otras minorías, por su mayor libertad y tolerancia religiosa. El centro histórico de la ciudad fue construido en gran parte en el siglo XVII. Se fueron creando una serie de canales semicirculares alrededor del casco antiguo ya existente, que hoy en día es uno de los más grandes de Europa. Este siglo es considerado el siglo de oro de Ámsterdam por convertirse en una de las ciudades más ricas del mundo gracias al monopolio en el comercio con las Indias Orientales. Sin embargo, en el siglo XVIII las guerras napoleónicas contribuyeron a que esta prosperidad se viera mermada. Situación que se revierte durante el siglo XIX hasta el punto de considerarse el segundo siglo de oro de Ámsterdam. En el siglo XX los nazis instalaron un gobierno en Ámsterdam encargado de la persecución de los judíos y sus aliados, llegando a deportar a los campos de exterminio a más de 100.000 judíos, entre los que se encontraba Ana Frank, de los cuales solo 5.000 sobrevivieron. En la actualidad el gobierno neerlandés tiene unas políticas de tolerancia entre las cuales se incluye la legalización de la prostitución o el consumo de pequeñas cantidades de marihuana en los coffee shops. Multitud de turistas visitan la ciudad a diario para disfrutar con libertad de estas prácticas prohibidas en sus países de origen. Pero si algo caracteriza a Ámsterdam es su respeto por el medio ambiente, razón por la cual es considerada una de las ciudades más ecológicas y sostenibles de Europa. Y donde más palpable es este hecho es en la gran cantidad de bicicletas que nos vamos encontrando a medida que transitamos por ella. De hecho, hay más bicicletas que habitantes, lo que se debe a que es el medio de transporte principal de sus ciudadanos. Ahora bien, lo primero que debes saber es que las bicicletas tienen preferencia siempre, así que ve con cuidado. Otro dato interesante es que en la ciudad hay un total de 160 canales y 1.300 puentes, y para aprovechar el espacio, se ideó la ingeniosa solución de establecer casas flotantes sobre los canales, cosa que se ha convertido en todo un emblema de la ciudad. De todos estos canales destacan los que conforman el Cinturón de Canales de Ámsterdam, un sistema construido entre los siglos XVI y XVII formando una serie de semicírculos concéntricos alrededor del casco antiguo ya existente, que permitió el crecimiento de la ciudad. Originalmente se diseñó para controlar el agua y permitir el comercio fluvial, además de servir como espacio para viviendas. Desde el año 2010, este cinturón de canales fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a ver ahora las particularidades de cada uno de ellos. El Prinsengracht, o Canal del Príncipe, en honor al príncipe de Orange, que fue un líder destacado durante la Guerra de los 80 años, es uno de los canales más largos y conocidos de la ciudad y se extiende desde la estación central hacia el oeste de la ciudad. En este canal se encuentra el Museo de la Casa de Ana Frank, del cual hablaremos más adelante. Y entre este canal y el siguiente, cruzando el río Amstel, tenemos el conocido puente basculante de madera llamado Magerenbrug. El Keizersgracht, o Canal del Emperador, en honor a Maximiliano de Austria, es el segundo canal más grande de la ciudad. Se caracteriza por tener edificios ricos y majestuosos, aunque tiene un aire más moderno que el que veremos a continuación. El Herengracht, o Canal de los Señores, el más elegante y uno de los más ricos en historia y arquitectura. Aquí se construyeron los mercaderes y aristócratas de la ciudad algunas de las casas más grandes y lujosas allá por el siglo XVII. El Singel es el más conocido de los cuatro. Originalmente era un canal de defensa y formaba parte de la muralla medieval de la ciudad. Con el tiempo se convirtió en uno de los principales canales comerciales. Es el más cercano al centro y es más estrecho que los anteriores. Aquí se encuentran las casas flotantes más antiguas de la ciudad y también el Blumenmarkt,
o Mercado de las Flores, que se ha convertido en todo un emblema de la ciudad. En él puedes encontrar desde bulbos y semillas de cualquier tipo de flor hasta souvenirs de figuras de cerámica o productos de jardinería. Muy cerca de este punto se encuentra la Plaza Rembrandt, un lugar muy animado tanto de día como de noche, ya que está rodeada de bares, restaurantes, cafeterías y discotecas. En el centro de la plaza se encuentra una estatua de Rembrandt en homenaje a su legado artístico. Desde aquí puedes acceder al cruce entre el Hegengracht y el Reguliergracht para obtener una impresionante panorámica. Si miras a lo largo de los canales puedes ver a través de los reflejos en el agua cómo se alinean 7 puentes que cruzan los canales creando una imagen única. Otra de las plazas a destacar por su importancia es la Plaza Spolie, rodeada de edificios históricos, librerías, galerías de arte y cafeterías. Su nombre proviene de un antiguo canal que solía fluir en este lugar. Desde aquí también se puede acceder al Begijnhof, un antiguo convento de beguinas, mujeres solteras o viudas que vivían de manera semi-religiosa, pero gozaban de mayor libertad que las monjas de clausura y así se aseguraban una vida digna en tiempos difíciles para las mujeres. Este recinto alberga la casa más antigua de Ámsterdam, concretamente el número 34, y una iglesia clandestina que desde el exterior aparenta ser 2 casas independientes. Continuamos caminando por Kalverstraat, principal arteria comercial de la ciudad, hasta llegar a la Plaza Dam, lugar donde se ha concentrado el núcleo de la vida social, cultural y política a lo largo de los siglos. En ella podemos encontrar el Palacio Real, uno de los edificios más importantes de la ciudad, construido en el siglo XVII como ayuntamiento de Ámsterdam. Hoy en día es la residencia oficial de la familia real holandesa cuando se encuentran en la ciudad. El palacio está abierto al público y se pueden hacer visitas guiadas para admirar su espléndida arquitectura y el mobiliario interior. El Monumento Nacional, un obelisco de mármol blanco situado en el centro de la plaza, erigido en 1956 para conmemorar a las víctimas holandesas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se realizan las ceremonias de recuerdo del 4 de mayo, en el Día de la Liberación de los Países Bajos. La Nieuwe Kerk o Iglesia Nueva. Esta iglesia, ubicada en un extremo de la plaza, es una de las más importantes de Ámsterdam. Fue construida en el siglo XV y hoy en día se utiliza como espacio para exposiciones y eventos especiales. A menudo es el lugar donde se celebran las ceremonias de coronación de los monarcas de los Países Bajos. También en esta plaza se encuentra el centro comercial más famoso de Ámsterdam, de Bijenkorf. Continuamos por Damrak, la avenida que conecta la Plaza Dam con la estación central, por lo que es muy habitual ver un continuo trasiego de turistas arriba y abajo. En sus orígenes aquí había un canal que fue rellenado en el siglo XIX para dar lugar a esta avenida. La estación central de Ámsterdam es una de las estaciones de tren más importantes y concurridas de los Países Bajos. Se inauguró en 1889 y el edificio tiene un estilo neogótico impresionante. Su gran fachada es uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad. Frente a la estación encontramos la iglesia de San Nicolás, una de las iglesias católicas más grandes de la ciudad dedicada al patrón de los marineros y de Ámsterdam, muy apropiado dada la tradición marítima de la capital. Aunque su antecesora fue la actual Oude Kerk, o Iglesia Vieja, cuyo nombre se debe a que es el edificio más antiguo de la ciudad. En el año 1306 fue fundada como iglesia católica, también en honor a San Nicolás, sobre los restos de un cementerio y una iglesia más pequeña, pero tras la reforma se convirtió en iglesia protestante. Junto a esta iglesia se encuentra la casa habitada más estrecha de Ámsterdam. Como curiosidad, una de las paredes de la casa es el mismo muro de la iglesia. Si observas un rato, puede que veas a la señora que vive dentro asomarse por la ventana. Su ubicación en el Barrio Rojo ofrece un curioso contraste entre tradición y modernidad. Este singular barrio de Ámsterdam tiene desde calles llenas de tiendas, bares y un bullicioso ambiente turístico hasta las típicas vitrinas en las que se exponen las trabajadoras sexuales ofreciendo sus servicios, la privacidad de las cuales es importante y por eso está prohibido tomarles fotos o filmarlas. Por lo que pude ver dentro de los habitáculos hay una cama y un lavabo, y las ventanas se cubren con cortinas cuando están ocupadas con clientes. Este aspecto puede ser un poco controvertido ya que algunos consideran que esta práctica dignifica la profesión, ofreciendo mayor protección e higiene tanto a las chicas como a sus clientes, pero también puede herir sensibilidades a otros muchos por creer que esto sigue cosificando a la mujer, aunque se pueden encontrar también trabajadores sexuales gays.
La conexión del distrito de Valen con la industria sexual es una prueba más del ambiente liberal, tolerante e inclusivo por el que se caracteriza Ámsterdam. Tanto es así que aquí también encontrarás el Museo Erótico y el Museo de la Prostitución. Sin duda, este barrio tan peculiar es el lugar perfecto para hacer una visita guiada y adentrarse en su historia y curiosidades. Por ello te dejo aquí un enlace para que reserves la tuya. Ahora ponemos rumbo hacia Vesterkerk o Iglesia del Oeste, la iglesia protestante más grande del país en términos de capacidad. Desde su torre se obtienen magníficas vistas de la ciudad y, como dato curioso, aquí fue enterrado Rembrandt en el año 1669. Muy cerca de ella está la casa de Ana Frank, hoy convertida en uno de los museos más visitados de Ámsterdam, por lo que deberás reservar tu entrada con bastante antelación. Aquí vivió, o mejor dicho, se escondió la familia Frank durante la invasión nazi hasta que les delataron y fueron enviados a los campos de concentración. Durante la visita verás el anexo en el que se escondió la familia, los despachos de las personas que les ayudaron durante su encierro y las habitaciones donde vivieron estas 8 personas. Vayamos ahora a la plaza Leidseplein, un lugar vibrante y muy animado donde multitud de artistas callejeros muestran sus obras a los turistas durante el día. La plaza está llena de terrazas, bares y restaurantes ideales para sentarse a disfrutar de una bebida mientras observas el ambiente de la zona, en la que también se puede disfrutar de una intensa vida nocturna al ponerse el sol. Muy cerca de aquí se encuentra el Museumplein, una de las áreas más emblemáticas y bonitas de Ámsterdam, conocida por albergar algunos de los museos más famosos de la ciudad. El Rijksmuseum, el museo más famoso de los Países Bajos, dedicado al arte y la historia. Aquí encontrarás obras maestras de artistas como Rembrandt, Vermeer y Frans Hals. Una de sus piezas más famosas es la Ronda de Noche de Rembrandt. Si no eres amante del arte, solo por ver el impresionante interior del edificio ya merece la pena la visita. Otro de los museos imprescindibles es el Museo Van Gogh, que alberga la mayor colección del mundo de obras de Vincent Van Gogh. Aquí puedes ver algunas de sus pinturas más famosas, como los girasoles y la habitación de Van Gogh en Arles. También aquí encontrarás el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Ámsterdam. En esta zona, especialmente en verano, se celebran muchos conciertos y eventos culturales al aire libre. El área tiene una gran explanada donde locales y turistas pueden relajarse mientras leen un libro, hacen un picnic o contemplan algunos de estos eventos. También aquí encontrarás el famoso cartel de I Amsterdam, uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. Es una parada obligatoria para llevarte la foto de recuerdo. Para los amantes de la cerveza, un lugar interesante es la Heineken Experience, una antigua fábrica de Heineken donde se puede hacer una visita interactiva de la historia de esta cerveza, con cata incluida. Otro lugar recomendable para pasear tranquilamente y disfrutar de la naturaleza en pleno corazón de la ciudad es Vondelpark, el parque más conocido y querido de Ámsterdam, ya que cuenta con amplios caminos rodeados de árboles, lagos y zonas verdes en las que desconectar del bullicio de la ciudad. Asimismo, una actividad muy demandada en la ciudad de los canales es dar un paseo en barco para obtener una panorámica de la ciudad desde el agua. Estos barcos suelen estar cubiertos para protegerte del mal tiempo, así que es un plan ideal si te toca un día de frío o lluvioso. Durante el recorrido, muchos barcos ofrecen audioguías o guías en vivo que te explican la historia de los diferentes puntos de interés. Hay muchísimas variantes de estas rutas, algunas incluyen cena o almuerzo. Hay recorridos nocturnos, barcos de época, etc. Las entradas se suelen comprar online o en el mismo muelle. Los recorridos clásicos suelen durar 1 hora y el precio oscila entre los 15 y 25 euros por persona. Te dejo aquí un enlace para que reserves el que más te encaje. Otra de las cosas que puedes hacer en Ámsterdam más típicas es entrar en cualquiera de las muchas tiendas de queso que hay repartidas por todo el centro de la ciudad y comprar el que más te guste. En la mayoría hay la posibilidad de probarlos antes. También puedes probar los stroopwafels, un dulce tradicional holandés hecho de 2 finas galletas de waffle rellenas con un dulce de caramelo. Son deliciosos y perfectos para acompañar con café. O el chocolate holandés, que también se caracteriza por su alta calidad. Además, es muy común comprar bulbos de tulipanes a modo de souvenir, al igual que los tradicionales suecos holandeses. Y aunque Ámsterdam tiene infinidad de planes, también es interesante adentrarse en las zonas rurales que hay en sus alrededores para conocer un poco más sobre la cultura y tradición de los Países Bajos.
Te dejo arriba a la derecha el vídeo en el que te muestro esta pintoresca ruta, ideal para hacer en primavera, en la que recorrerás los jardines de tulipanes de Keukenhof, Sanses-Hans, Volendam, Edam y Giethoorn. Y con ella llegamos al final de esta guía sobre Ámsterdam, en la que hemos aprendido un poco de historia mientras hemos ido conociendo los lugares más emblemáticos de esta peculiar urbe. Si te ha resultado útil esta información, no olvides regalarme un like, comentar tus dudas o experiencia y compartirlo con todo aquel que lo pueda necesitar, para que podamos seguir descubriendo mundo juntos. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.